Let's get high. Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Erotopías, Cartografías del Deseo. Yo soy Alejandra Madera y aquí estoy con mi amiga y socia Mitzi Herrera. ¿Cómo están? Tenemos un gran programa como todos los demás. como todos. Sí, en el episodio anterior, si no lo vieron, que Ay, no, esperamos perdón, que... amiga. Pincel vino a tomar de mi agua. No. En el episodio anterior, que esperamos que lo hayan visto, y si no lo vieron, les vamos a dar aquí una pequeña refrescada, tocamos el tema del maquillaje, de cómo este maquillaje nos embellecía o las embellecía, pero con plomo, con arsénico, los cuerpos súper apretados en estos corsets. Comprimidos Totalmente. y oprimidos. Los hospes aclarados con químicos, que todavía estamos en eso de que el boom del aclaramiento Genital, vulvar y anal y demás. Y pues todo en nombre de una belleza impuesta. ¿Por qué? Pues vayan a ver el episodio para que se den cuenta quién eran los que empezaron con estos temas de la belleza y los maquillajes tóxicos. Porque pues la ciencia podría desmaquillar esas mentiras o maquillar ese control y poder. Sí, dependiendo de quién venga, ¿no? Así es. Entonces, pues arrancamos porque hoy vamos a destapar esa tumba de certezas porque todavía andan rondando fantasmas. De esas científicas. De esas científicas en nombre de esos descubrimientos científicos, ¿no? El título, amiga, compártelo. Ay, sí. Hoy es Ay, aparte estamos muy emocionadas porque ya estamos en el episodio número 6. Para nosotros es un logro. Sí. Entonces, este episodio tiene el título Color, Poder y Ficción. La raza como estrategia política y raza entre comillas. Tras. Y sí, queremos soltarles una pregunta, ¿no? Así como lánzala. ¿no? ¿Realmente existen las razas genéticas? ¿Y qué pasa si les decimos que esta figura de la raza en realidad es una ficción y una que ha resultado bastante útil para los mecanismos de poder y de control? ¿Qué tal? ¿No? O sea, la verdad es que pareciera que es una de las verdades como más incuestionadas, ¿no? Sí. La figura de la raza, por ejemplo, de pueblos originarios o indígenas, la raza negra, la raza blanca, que siempre se ha consolidado en el poder como la más apta, útil, la ideal, pura, como la idónea, la deseable. Y también, pues, la raza amarilla, ¿no? Los asiáticos. Que se señala a las personas asiáticas. Y esta verdad es algo como muy incuestionable. Pero les tenemos una explicación, como todo. Porque nos pusimos a investigar. Por supuesto. Recuerden que en este podcast no se dicen mentiras, tampoco consolidamos verdades, colocamos cuestionamientos. Pero fíjense bien cómo en este momento vamos a discutir justo esta supuesta existencia genética de las razas que se ha venido consolidando con discursos pseudocientíficos y que las personas tienden pues a no cuestionar en realidad, ¿no? Incluso hay quienes señalan que hay como una naturalización genética o una predisposición genética a actuar de una manera u otra a partir de la raza de la que desciendes o es tu origen, ¿no? Pero amigas, amigos, amigues, les tenemos una noticia. El invento de la raza surge justamente entre el siglo XV y el siglo XVI y justamente aparece con las potencias europeas expandiéndose en un proceso de colonización con, otra vez entre comillas, el descubrimiento del Nuevo Mundo, cuando Colón, por supuesto, toma esta nueva ruta para llegar a las Indias más rápido. ¿Y con qué se topa? Pues con el territorio de Abya Yala, que no fue descubierto porque no puedes descubrir algo que lleva habitado más de 3.500 años por personas conscientes de sí mismas y conscientes de su territorio, ¿no? Entonces vamos a colocar este
descubrimiento entre comillas. Sí. Y en ese proceso de colonización que comienza con América y luego se va expandiendo, por supuesto, hacia Asia, hacia África, entre otros territorios, pues no solo llegan con sus espadas y con sus crucifijos, también van a traer un nuevo orden de jerarquización de los cuerpos. Hermanas, hermanos, hermanes vienen a decir, este cuerpo sí está chido, este cuerpo es venerable, este cuerpo es deseable, este cuerpo es explotable, este cuerpo tiene alma pero hay que despertársela, y este cuerpo puede ser esclavizado porque es un animal salvaje. Y este cuerpo es violable porque pues su naturaleza es muy sexual, entonces hipersexualizadas. Sí, hay que violarlas sistemáticamente porque tienen mucha candela, mucho fuego por dentro, ¿no? Entonces hay que quitarles el candor. Emanan lujuria. Exacto. Emanan entonces, pues, pasión. Justo, no sé si identifican, seguro nuestro hermoso equipo de producción les puede poner ejemplos de las pinturas de castas que se llevaban a cabo en la colonia durante el periodo novohispano, que se da justamente con el Imperio Español y con el, pues por supuesto, la nueva nación, la Nueva España, pero tenemos un sistema de castas que jerarquiza los cuerpos, ¿no? Claro. Colocando, por supuesto, a los europeos blancos y españoles en la cúspide de una muy compleja pirámide estructural, ¿no? Así es. Y por supuesto esto va a justificar el proceso de secuestro, esclavización y trata transatlántica de las personas en África hacia América. Y pues no sé, ahora que escucho siempre estos discursos de odio que vienen con la consolidación del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que es muy cuestionable, yo siempre me he pensado si a Trump se le olvida que Estados Unidos, como gran imperio en decadencia, se construyó sobre tierras robadas de personas indígenas y con el trabajo de personas esclavizadas del África. Y quiero cerrar un paréntesis antes de pasar con la aportación que nos trae Ale, que yo no voy a hablar de esclavos, no voy a hablar de personas esclavas, porque ellas no lo eligieron, eran personas esclavizadas. Ontológicamente, la esclavitud no las define. Se les secuestró, se les trató, se les vendió y en la trata transatlántica se les trajo a América para ser esclavizadas. Deshumanizadas por otras personas, ¿no? Así es. Entonces, no hablamos de esclavos, hablamos de personas esclavizadas. Así fin. Fin de mi aporte. Pero, Alejandra, compártenos más información. Pues sí, ¿a quién le debemos esto? ¿A quién? ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer sus clasificaciones? Pues fíjate que como académicas, ¿no? Sí, académicas y en nombre de la ciencia, un botánico sueco y un médico y antropólogo alemán. Este señor sueco es Carl Linnaeus. Él clasificaba a las especies de manera binomial a mediados de los años 1700. Pero se le ocurrió esta grandiosa idea a este señor de que también a nosotros los humanos nos podían clasificar, ¿no? Claro, porque las plantas y los humanos somos iguales. Exacto. Entonces, y el binarismo. Sí, y entonces pues nos clasificaban por rasgos físicos y geográficos, y además de que le agregaron connotaciones morales también a las personas, ¿no? Que siguen hasta nuestros días, claro, además, ¿no? Sigue, perdura todavía. También le atribuyó estos rasgos de personalidad, precisamente justificando esta superioridad blanca europea. Y pues el otro al que le debemos, que enfatizó el término de la raza, fue Johann Blumenbach. Es este alemán, que también fue en los 1700, 1800. Alemán. Qué interesante. Este señor sí dijo que eran 5 razas, que era la raza mongólica, raza malaya. La raza malaya se refiere a Indonesia, a estas zonas asiáticas. La raza etíope y la raza americana. Raza americana roja, ¿no? O sea, no, sí. no blanca, como las personas
indígenas. Los nativos. Y pues clasificaban también los cuerpos y de esa manera empezaron a dominar también los territorios, ¿no? Entonces, no surgieron de evidencias pues biológicas sólidas. Esto era pura pseudociencia y como estos señores eran también como muy conservadores y muy blanquitos europeos, pues todo lo demás, todo lo que era diferente, pues era tachado de inferior, ¿no? Así es como se fue disfrazando esta ciencia que realmente, pues, una manera de sometimiento de lo más brutal, de lo más violento, de lo más, híjole, cosas horribles que se les ocurrió a estos blancos y que siguen perdurando todavía. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Justo lo mencionas con Trump, de que este señor pues está destapando la cloaca ahí con todas las personas racistas, ¿no? Con el supremacismo blanco, que es meramente pura ignorancia. Y aquí les vamos a decir por qué. Porque no existen. Pues, así es. Las razas no existen, son los papás. No es cierto. ¿Ya cortamos? No. ¿No? Sí. Pues así es como se llega a este racismo científico, o sea, la ciencia justificando el racismo, esta clasificación, porque además medían y pesaban los cráneos, los cerebros, para justamente ver las diferencias y catalogar como cuáles sí eran las más civilizadas, las más inteligentes y cuáles no, porque pues no entendían, tenían culturas totalmente distintas y estos los colocaba, según a ellos, como una raza superior. Pero es que no es arbitrario, ¿no? O sea, No. Qué curioso. Vamos a poner como un ejemplo súper sencillo. Vamos a hacer una clasificación de los zapatos más chidos y como yo propuse la idea, los tenis blancos son los mejores y los tenis negros de Alejandra no sirven. Fin de la conversación. Claro que la pseudociencia que lleva como al dominio de los otros pueblos, a los procesos de conquista y esclavización, pues tienen que ver con ciertas herramientas de las que gozaban y que no todos los pueblos tienen la misma perspectiva, por ejemplo, de progreso o hoy por hoy lo vemos con la lucha, por ejemplo, que sostienen las y los compañeros zapatistas en la defensa de sus territorios y la protección de su naturaleza, porque para ellas y para ellos el progreso no tiene que ver con poner más fábricas, tiene que ver con la protección de una naturaleza de la que todas y todos dependemos, ¿no? Entonces, cuando llegan a nuevos territorios y encuentran a personas distintas, se autoproclaman las personas más brillantes, las más sapientes, las dominantes, y se aprovechan de un montón de condiciones que les llevan justamente a esos procesos de conquista, ¿no? O sea, si aquí no hubieran traído la viruela, pues quién sabe si hubieran logrado dominar a los mexicas, ¿no? Que también eran súper aguerridos y que tenían un imperio de dominio en relación con otros pueblos originarios. Claro, es que justamente por eso lograron la conquista, porque se aliaron con pueblos que estaban en contra de los mexicas, porque eran muy violentos, porque también saqueaban, porque también hacían sus cosas y se aprovecharon de ahí los españoles. Si no, yo creo que si realmente hubiera sido un pueblo unido, claro que no lo hubieran podido. Y bueno, voy a sacar la filosofía popular aquí y mi mamá tiene un dicho que todo el mundo seguro ha de conocer si es mexicana o mexicano o mexicane, que el que parte y reparte siempre se queda con la mejor parte, ¿no? Y eso es lo que hicieron los europeos con la pseudociencia y la clasificación de los cuerpos, pero no existe un gen que determine las características o condiciones diferenciales entre una raza y otra, ¿no? O sea, entre estas razas rojas, razas amarillas, razas negras, razas blancas, no existe un gen que realmente establezca una distinción. De lo que sí podemos hablar es de algo que se denomina, ahora sí, con bases científicas genetistas reales, fenotipos. Los fenotipos tienen que ver con las condiciones de la melamina en la piel, los tipos de cabellos, el grosor ojos, o el tamaño de la nariz, los labios, los ojos, etc. Hay un fenotipo negroide, hay un fenotipo blanco, hay un fenotipo asiático, sí,
pero no hay razas como tal, no existe. No hay genéticamente. Nada puro. No hay ni una sola persona que sea como estas personas decían de raza pura, no existe. Y más adelante se los vamos a ir diciendo. No nos queremos adelantar porque queremos ir desenmarañando un poquito más todo este entramado de cómo se ha construido esta ideología de razas. Claro. Que sigue con el pie en la yugular, así pisoteando a todas las personas que no cumplimos con esta blanquitud y que no somos europeos, ¿no? Y que también está introyectada, pues, o sea, no es solamente un proceso de una clase en particular ejerciendo dominio sobre otra, sino que nosotros también hemos introyectado esas dinámicas, ¿no? Claro. O sea, hay un racismo internalizado que nos lleva también a sentirnos de alguna u otra manera inferiores ante ciertas prácticas y ciertas condiciones, ¿no? O sea, se hizo súper viral esta discusión de el trabajador que va y come en un espacio en la sombra en Mazatlán y que es corrido de un área pública por un norteamericano que vive en el otro lado, ¿no? O sea, y el sujeto, el trabajador, como para no generar problema, se va del espacio, ¿no? Pero este es un proceso internalizado de creer que una persona con ciertas características fenotípicas como la blanquitud, el hecho de que sea extranjero, fenómenos sociales tan complejos como el de la gentrificación que estamos viviendo en nuestro país, entre otras cosas como la clase social, etcétera, pues tiene que ver el hecho de que las personas digan, bueno, pues sí, me voy, ¿no? El gringo me corrió, me voy, pues ni modo, ¿qué hago, no? Es que es el que tiene los dólares, es el que tiene el dinero, es el que se compró la casota, pues sí, pero no sabemos en qué condiciones. Y en la mayoría, me supongo yo que es gracias a la corrupción, porque pues... Pero esa corrupción también obedece a una internalización del racismo, ¿no? Por supuesto. Es decir, hay que darles los beneficios a los blancos mientras que restringimos los accesos a las personas que somos racializadas dentro, pues, o también incluso en el colorismo, ¿no? O sea, lo hablábamos cuando discutíamos sobre estos mecanismos de belleza, como por ejemplo en Nigeria se ha proclamado una emergencia nacional de salud justo porque el colorismo ha llevado a las mujeres en Nigeria a utilizar cremas blanqueadoras, ¿no? Que las quema y las lastima. Y bueno, yo quiero hablar del fortísimo y maravilloso Frantz Fanon, que espero de verdad que esté descansando en todo el poder que merece su pensamiento y su espíritu, y como justo Frantz Fanon en su texto de Máscaras, él nos dice, el problema no es el negro, no una persona negra como tal, sino la mirada que construye a esa persona como un negro, ¿no? E incluso se han hecho estos estudios muy peculiares sociales, donde, por ejemplo, a personas pequeñas se les pone a elegir como muñecos blancos o negros, ¿no? Y los peques eligen siempre a los bebés blancos. ¿No? Y tienden a rechazar a los bebés negros, incluso se les dice, los peques negros, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es muy curioso porque además le dicen, ¿por qué no te gusta Porque está feo. Ajá, está feo o es malo, ¿no? Sabemos perfectamente, la maravillosa Angela Davis ha discutido mucho en esta discusión antirracista y antipunitivista, es decir, que tiene un sistema que quiere eliminar las cárceles como mecanismo de control. Cómo las cárceles están racializadas, ¿no? O sea, hay más personas negras, hay más personas latinas en las cárceles de Estados Unidos, y por un mismo crimen una persona negra puede recibir una condena de 5 años más que una persona blanca con el mismo crimen, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora con la legalización de cannabis allá, ¿no? En Estados Unidos, justamente a las personas que metieron a la cárcel
que son negras, están en la cárcel por delitos de consumo de marihuana, de cannabis o traficar con eso, y siguen en la cárcel. Y es como, si ya lo legalizaste, y a los blancos sí se les está permitiendo los permisos para lucrar con el cannabis, para ahora sí sembrar la planta, para realizar el comercio de 1001 productos, pero a quienes empezaron los tienen en la cárcel, ¿no? Siguen ahí castigados, precisamente personas negras, ¿no? Y a los blancos sí les damos el acceso al mercado. Por supuesto, porque el mundo se ha construido así, ¿no? Yo quiero invitarles a que, por ejemplo, investiguen todos estos escritores, escritoras que han producido teoría crítica de la raza. Si las razas no existen, ¿por qué seguimos utilizando la palabra raza o por qué seguimos hablando de razas? Porque sí han construido, o sea, aunque es una figura instrumental, aunque es un concepto que existe solo como constructo social, sí tiene impacto real en las relaciones que establecemos en nuestras vidas. Tiene impacto real en la estructura económica, social y política de nuestras vidas, ¿no? Claro. Estamos viendo en estos momentos de la vida genocidios. Ahí le ponen un pip. Estamos viendo la persecución, la eliminación de personas, de pueblos enteros, con base en esas condiciones, ¿no? El asunto del pueblo palestino, el asunto del pueblo del Congo, el asunto de Sudán. En Haití también hay problemas. El asunto es que justo cuando este tipo de cosas pasan, por ejemplo, recuerdo mucho un noticiero cuando estalla la guerra de Rusia contra Ucrania y como los periodistas europeos decían, es que este no es un problema de migrantes, es que este no es un problema de personas pobres, este es el problema, es una guerra que se está viviendo contra personas que tienen cuentas de Netflix, personas blancas, así, a ese nivel. Los discursos de racismo se hablaban ampliamente en Europa, discriminando, por supuesto, a las personas racializadas, pero privilegiando noticias que tienen que ver con personas blancas, ¿no? O sea, las personas morenas, las personas racializadas, migramos por necesidad. Ellos migran por gusto, ¿no? Las personas blancas migran por gusto. Nosotros somos migrantes, ellos son expats. Expatriados, ¿no? No, ya retirados. Retirados, me voy de retiro a Playa del Carmen con mi mansión y corro a la gente de la playa porque es mía, es privada. Sí, gentrifico el espacio y el... Sí. Entonces, es un problema grave que seguimos arrastrando y por eso tenemos que discutir por qué las razas no existen y son los papás. No son los papás, pero es un constructo social que tenemos que empezar a deconstruir para deconstruir este sistema de opresión que sigue jerarquizando los cuerpos o que sigue exotizándolos o que sigue diciéndonos este es más importante que este otro. Sí, y además en redes sociales también vemos muchísimo la palabra raza. Raza. Es que esta persona es de raza tal, persona de raza tal. Entonces es como, ¿en qué momento estamos en el 2025 y seguimos pensando que las razas existen? Por eso es la importancia de este episodio, porque es muy importante que realmente sepamos que no existen las razas y que esa palabra ya la deberíamos de eliminar. Pero bueno, sí, seguimos aquí desenmarañando esto. Además del maravilloso Frantz Fanon, por supuesto la extraordinaria Angela Davis, que afortunadamente seguimos teniéndola en este mundo y puede darnos así como la esperanza de un mundo mejor, pues yo también les quiero recomendar a el filósofo anglo-ganés que se llama Kwame Anthony Appiah. La verdad es que él habla profundamente sobre la falacia de las razas biológicas y cómo este constructo social tiene un impacto significativo en nuestras vidas cotidianas. Pues fíjate que en el 2000 el sociólogo peruano Aníbal Quijano
escribe un texto en donde habla precisamente de cómo este colonialismo tiene diferentes estructuras y es por eso que está tan arraigado. Él y otros, ¿no? Porque obviamente él se agarra de ahí para escribir su texto y él propone 3 dimensiones, que es esta colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, en donde la colonialidad del poder precisamente son estas jerarquías que ya mencionabas, ¿no? En donde las personas blancas europeas están en el tope de la pirámide económica y las que no, pues siempre están en la base, ¿no? La clase trabajadora siempre es esta clase, además del color de piel, porque en Asia, por ejemplo, ahora, pues igual está la discriminación. Las personas que son muy blancas, pues tienden a ser de economías, pues más altas que las otras, ¿no? Que por eso están morenas, ¿no? Porque están quemadas del sol, que están trabajando en el campo, están trabajando en la calle, y se da esta discriminación también. Pero viene desde ahí, ¿no? Desde que nos dicen que los cuerpos, qué cuerpos son los que mandan y qué cuerpos son los que van a obedecer. Y que incluso, por ejemplo, previo al proceso de colonización, no sé, pensemos, por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media también esta jerarquización de cuerpos que se daba incluso entre cuerpos blancos, el famoso mito de la sangre azul justamente se deriva de que las personas nobles no estaban en el trabajo de los feudos en el campo de sol a sol, ¿no? Entonces las venas tendían a marcárseles profundamente y eso hacía que se creyera que los nobles tenían sangre azul, mientras que los siervos del feudo no. Y esta jerarquización tiende mucho a impactar en Europa, por ejemplo, la discriminación que suelen recibir las personas irlandesas como white trash, ¿no? Como basura blanca. Sí. Y esas jerarquizaciones siento que son súper complejas porque se vienen y se instalan en la colonia y las heredamos, ¿no? O sea, tenemos a los españoles peninsulares, luego tenemos a las personas criollas que descienden, por supuesto, de la mezcla entre españoles y personas indígenas, tenemos, por supuesto, a las personas indígenas y luego a las personas africanas y de la diáspora africana que fueron esclavizadas, ¿no? Sí. Pero esa jerarquización sigue extendiéndose en nuestros días, ¿no? O sea, recuerden frases terribles como la que dijo nuestro afamado y muy imprudente presidente Fox, ¿no? En Estados Unidos diciendo que los mexicanos ilegales, ningún humano es ilegal. Aquí me disculpo, pero es que estoy repitiendo las palabras de este hombre. Ningún humano es ilegal. Las personas que no tienen documentos migratorios en los Estados Unidos, decía el señor, los ilegales, hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer, ¿no? Ese tipo de expresiones hablan de un racismo internalizado que se asocia a esta figura de la colonialidad del poder de la que habla justamente Quijano, ¿no? Sí. Es decir, seguimos teniendo esa estructura, ¿no? Las personas de pueblos originarios que migran al contexto urbano tienden a ser las personas que trabajan en el ámbito laboral, en las casas de las personas blancas. De esas white chicans. Ajá, exactamente. Los famosos white chicans que se sienten cuando les dicen white, hasta se sienten importantes y como que se elevan cuando les dicen white chicans, ¿no? Así de, sí, soy un white chican. Es como, ay, eres un pendejo. ¿Qué? Perdón, pero sí. O sea, me censura, pero perdónenme, pero es así. O sea, documéntate por qué tienes eso que tienes, por qué tienes más oportunidades, cuestiónate de dónde viene. Sí, un sistema racial, es un sistema económico, es un sistema estructural que tiende a la blanquitud. Perdón, yo sé que a mucha gente le encanta José Vasconcelos, pero les tengo una noticia. Este famoso proyecto de nación mexicana y el orgullo mestizo, ¿no? Porque tenemos a las personas criollas que son como hijos de españoles nacidos en México. Y los mestizos, perdón si me equivoqué, son justo las personas que nacen de la mezcla entre españoles y personas indígenas. Esta figura del mestizaje para unir al país que presentó José Vasconcelos más o menos tras la revolución y la unificación del Estado y del país,
es un borrado de pueblos indígenas. O sea, se sabe perfectamente que en ese periodo hasta 70% de la población de nuestro país hablaba una lengua originaria. Hoy por hoy tenemos solo un 12% de la población. Díganme si ese proyecto no era un proyecto de borrado de la población indígena. Claro. Y el sujeto era un afamado admirador de este alemán cuyo bigote no se extendía, porque eso sí nos puede hacer que nos bajen el video en YouTube. O sea, ¿quién admira a alguien que fundó el Partido Nacional Socialista y desapareció a más de 6 millones de personas judías? Solo alguien que es racista y que estableció un programa de mestizaje y de unión de un país. Vamos a borrar a las personas indígenas, ¿no? O sea, esas estructuras son colonialidad del poder. Benito Juárez también se avergonzaba de su colorcito. De su origen zapoteca, Así carnal. es. Sí, sí, sí. Y ahí justamente es donde se da la colonialidad del saber, porque si bien Quijano lo menciona en su texto, pues también lo tiene Walter Mignolo. Y esta dominación epistémica, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir lo epistémico? Pues eso, cuando te dicen que solamente hay una manera de ver el mundo, de creer el mundo, de esta ideología, ¿no? De producir conocimiento. Que solamente es una sola, y que la de ellos es la que sí es la chida y la otra no. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la construcción de la Catedral de Ciudad de México, que está construida sobre un templo mexica, que era importante? Y ahí está, o sea, y se dieron cuenta porque la catedral empezó a tener se empezó a hundir, por supuesto, como todo lo que se está hundiendo, ya saben, Bellas Artes, porque se construyó sobre un lago, o sea, sí. Si no estaríamos como en Ámsterdam. Ciudad de México sería tipo Ámsterdam, yo creo. Así con sus canales, ajá. con sus chinampas. Cultivos. No con monocultivos de soya, ¿no? No. Sí, chinampas, mezcladita la cosa. Sí, sí, sí. Pero justo eso, ¿no? O sea, esa es la ciencia que domina y la que dice hay una raza superior. Ajá. Lo tuyo no, esas creencias que en el dios del sol y que en el dios de la serpiente y que en el dios de no sé qué, no, eso no existe. Aquí lo chido es una virgen morena, para que se les parezca y sí se la compren. Ajá, que nunca tuvo relaciones, es una historia bien pirada si se ponen a... O sea, si realmente se ponen a leer, es como, güey, ¿cómo creemos esto? Yo respeto las creencias de cada quien, que quede claro, pero también hay cosas muy absurdas que sí es como que sería importante cuestionar. Sí, porque se impuso una ciencia con una figura en específico, pero también se impuso una religión que además se construye con los parámetros a los que esa ciencia discrimina, ¿no? O sea, así es. Te voy a imponer una religión en la que mi ciencia no cree, pero también te voy a decir que tu conocimiento no es bueno porque no se produce como mi ciencia, que también te está imponiendo una religión, ¿no? Es como un proceso un poco contradictorio. Y yo voy a decir una cosa, a ver, amigas, amigos y amigues, el sol da vida al planeta, hace que crezcan las semillas, que se produzcan los plantíos, que nosotros consumimos y que consumen los animalitos que nos acompañan en el mundo, comemos las plantas, los animales. O sea, si el dios sol no es una cosa chida que da vida, pero sí un pájaro que embaraza a una muchacha sin su consentimiento, güey. O sea, sí. Es peculiar la forma en la que categorizamos lo que sí es conocimiento y lo que no es conocimiento. Y la medicina también, porque a las personas que obviamente la medicina ancestral, por supuesto, se le tacha de charlatanería, obviamente la minimizan y es como, eso no sirve, eso la demerita, ¿no? Que es lo que pasaba, por ejemplo, con el pulque, que el pulque pues ayuda un chorro a la digestión y es delicioso, a mí me encanta el pulque, pero vinieron las cerveceras a decir que no, que eso se hacía con popó y que la fregada y no es cierto. Eso que decían que era popó era café realmente, era una tela que se le metía al pulque, pero no era popó, era café, pero las cerveceras dijeron que era popó para que pudieran tomar su producto, ¿verdad? Entonces, algo así pasa con la medicina ancestral, es como, eso no sirve, eso es chamanería, eso es brujería, y
pues lo tachan, ¿no? Simplemente con las señoras, con las parteras, las mujeres parteras, que hoy por hoy resisten. Grandes conocedoras del cuerpo femenino, que son unas grandes parteras, muchísimo mejor que yo me atrevería a decir que varios ginecólogos. Bastante violentos. Ajá, y se les ha negado como esta visibilidad, ¿no? Y pues este nombramiento médico también, o esta visibilidad médica, porque al final de cuentas es medicina. Que no sea la medicina que conocemos, pues no significa que no sea válida o que no funcione. Pero eso tiene que ver con, o sea, a mí me gustaría como establecer una diferenciación de conceptos que me parece como importante. Ya saben, pues yo soy maestra de filosofía, o sea, no puedo evitar explicarles cosas, hermanas y hermanos. Carris, se aguantan. Pero una cosa es el proceso de colonización, ¿no? O sea, el proceso de colonización implica un pueblo dominando a otro pueblo a través de diferentes procesos de conquista, ¿no? Territorial, religioso, a través de la violencia y a través de la imposición, ¿no? Ese es el proceso de colonización. Y cuando un gobierno o un pueblo se coloca por encima de otro, es a lo que llamamos colonia, ¿no? Pero de lo que están hablando el grupo Modernidad, Colonialidad, que son por supuesto estos teóricos latinoamericanos, fíjense la importancia, porque cuando yo estudié filosofía, por ejemplo, y leímos o tuvimos clases de filosofía en México, el periodo novohispano, bueno, tenemos 200 años donde los filósofos se preguntaban si hacíamos filosofía en México, ¿no? Como si el proceso de pensar no nos fuera propios por haber nacido en un territorio que no es europeo, ¿no? No. Entonces, una cosa que es importante es que justo el grupo Colonialidad Modernidad, del que forman parte Quijano, Miñolo, Laura Rita Segato, por supuesto, Nelson Maldonado, que hablan de esta colonialidad del ser, del poder y del saber, pues son justo, la colonialidad es un proceso mental que nos hace repetir esas estructuras, aunque esos países ya no estén dominando nuestros territorios. Y entonces, aunque España ya no esté dominando nuestro territorio, aún seguimos tendiendo hacia la blanquitud, celebrando la blanquitud y discriminando a los pueblos originarios y a las personas más morenas, ¿no? Esta expresión que los teóricos críticos de la raza suelen decir como white passing, ¿no? O sea, en México, aunque no seamos blancos en términos de el norte global, como los nórdicos o los norteamericanos o los canadienses o los europeos, pues si tenemos un white passing, es decir, podemos pasar como blancos, pues tenemos más privilegios, las personas morenas menos privilegios, y bueno, pues ni hablemos de la diáspora africana porque son criminalizados, son discriminados y son, por supuesto, ampliamente... y tienen ese estigma muy fuerte, ¿no? Que son delincuentes también. Ya ahora como nos tachan también a nosotros los mexicanos, claro, somos delincuentes. Y narcotraficantes. Que todos somos narcotraficantes, así es. Y fíjate que es muy curioso esto que mencionabas, porque pareciera que ya no están los españoles aquí en nuestras tierras, pero sí están, se va configurando, va existiendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cadenas hoteleras que son españolas, muy fuertes cadenas hoteleras que son españolas. Entonces, ¿de qué manera se sigue perpetuando todo esto? Pareciera que no existe, pero sí está. Si ustedes van a un hotel y se fijan quiénes son los gerentes, generalmente son personas blancas. Y conforme va bajando la jerarquía de la organización, pues va cambiando el color de la piel. Sí. No sé si han visto el meme de este padre de familia en el que van los colores así, ¿no? Sí, como la colorimetría. Ajá, la colorimetría. Así están, o sea, el mesero es moreno, la gerente o ya los ejecutivos son personas blancas. Claro, ajá. Entonces es como ¿cómo seguimos perpetuando? Pareciera que no, y pareciera que ya, esto es de la época de la conquista y allá. No, lo seguimos viendo y está muy palpable. Ahí está lo que mencionabas del video viral, y cada vez están saliendo más en la que los extranjeros
nos están tratando a nosotros en nuestra propia tierra como si fuéramos una nada. Pero porque justamente hay una colonialidad internalizada en nosotros que nos hace creer que no tenemos el derecho de habitar ciertos espacios y a ellos les hace creer que son propietarios del mundo, ¿no? Como dueños de todo lo que habitan y de todo lo que existe, y eso tiene que ver con la colonialidad del ser, ¿no? O sea, si tenemos la colonialidad del poder que estructura nuestros accesos económicos, de salud, de educación, es decir, la estructura en la que se organiza el mundo, y la colonialidad del saber nos dice qué conocimientos son válidos y qué conocimientos no son válidos. La colonialidad del ser es esto que introyectamos, ¿no? O sea, que aceptamos que por ser morenas, morenos, por no ser blancos, porque ya lo veíamos precisamente en el primer episodio, en el rumor del oleaje, no miento, en el amante de Marguerite Duras, que este chino se sentía, aunque era millonario y aunque tuviera como toda aunque era hombre, y era hombre, se sentía inferior ante una adolescente blanca francesa, ¿no? Entonces, empobrecida, además. Y que ella sí estaba empobrecida, pero aún así a ella la coloca por encima en todo este entramado de las razas, de la colonialidad y demás. Entonces, ¿cómo se sigue perpetuando esto? Porque lo seguimos viendo en las series. Y en la publicidad, es que ese es el problema, o sea, tenemos tan introyectada esa perspectiva porque no hay representación, ¿no? O sea, en la publicidad en México vemos solo personas blancas, ¿no? Vemos familias tradicionales, no vemos representación de familias homoparentales, no vemos representación de personas gordas y morenas, o sea, solo vemos personas blancas. Vas a una clínica dental y las personas que sonríen son blancas y de ojo azul. Sí, sabemos que tenemos ese tipo de personas en México, pero no toda la población mexicana tiene, o la representación en las novelas, ¿no? Este movimiento que se fortaleció mucho y luego cayó tristemente de una manera muy precipitada y rápida, de Poder Prieto, que era este grupo de actores y actrices que buscaban justamente que la representación de las personas morenas dejara de tener los mismos papeles criminales, el pobre, el jodido del barrio. La persona de la limpieza, las mujeres, la persona de la limpieza, las niñeras, en la cocina. Y tiene que ver con la representación, o sea, ¿cómo voy a sentirme digna si la televisión me está diciendo que solo la güera consigue al galán, ¿no? Porque claro que la pobre que consigue al galán siempre termina siendo hija de un rico que la perdió en algún momento de su vida, ¿no? O sea, ahí están las tres Marías que siempre era jodida, pero subía al estatus económico porque resultaba ser la hija perdida del millonario, ¿no? Ajá. Entonces, la gente pobre no tiene derecho al amor, la gente pobre, es más, tan sencillo, se cuestiona el derecho de la raza pobre y morena de reproducirse, pero no la de las personas ricas, ¿no? Sí. Ya no traigas hijos a este mundo, ¿no? Ya no te reproduzcas, no tienes para darles oportunidades y alternativas, pero las personas blancas y las personas con accesos económicos, ellos sí pueden tener 5 hijos, 10 hijos. Porque tienen el ingreso, ¿no? Ajá, como sí. A ese nivel opera el factor del racismo, ¿no? O sea, no existen las razas, pero seguimos hablando de raza porque sigue operando en un sistema de discriminación. Y antes de que me vengan con sus tonterías, yo sé que nuestra audiencia no hace ese tipo de cosas porque es una audiencia chida, pero no existe el racismo a la inversa, carnales. Ay, no. No hay tal cosa. A ver, los sistemas de opresión son sencillos. Va de arriba, del quien oprime, hacia abajo, ¿sí? Cuando una persona morena le cobra más al blanco, es porque en esa estructura que tiene una colonialidad del poder y le da beneficios a la persona blanca en términos económicos, solo está ajustando las cosas, solo está tratando de emparejar
de tratar de tener un acceso económico más importante en su vida porque sus posibilidades son limitadas. No hay racismo a la inversa. Nadie odia a los blancos. Solo cuestionamos un sistema que les ha privilegiado desde hace siglos, ¿no? O sea, no les odiamos, pero, a ver, que no se les olvide, ¿no? O sea, que no se les olvide el clan, que no se les olviden las matanzas. Y el clan gringos, sigue, y el clan se disfraza de policías. Sí, que no se les olvide exactamente, que no se les olviden los exterminios y que países como Estados Unidos se construyó sobre tierras robadas de personas indígenas y el trabajo esclavizado de personas secuestradas de África. Fin. Son ricos porque se sentaron sobre el dolor, la sangre y la tierra de otros. No se les odia, pero, amigos, Trump todo el tiempo dice Make America Great Again. Y yo tengo la propuesta de Make America Indigenous Again. Porque la tierra no les pertenece, carnales, ¿no? No hay racismo a la inversa. Seguimos cuestionando la figura de raza. Así es. Me hacen enojar cuando dicen esas cosas las personas, ¿no? Como, Sí. racismo a la inversa. ¿Cómo te explico, Bueno, a ver, no? O para sea, empezar, ya, no existen razas, por favor, quítate eso, que no existen las razas. Y es que sí, desafortunadamente está tan introyectado que el autoestima está ahí. Sigue el blanqueamiento de nuestros hospes. O sea, nos negamos a que nuestra vulva tenga pigmentación. ¿Por qué? O sea, es natural. La queremos blanquita porque creemos que eso es lo mejor, porque va a ser mejor. O sea, hay cosas súper peculiares, ¿no? Como los negros huelen mucho. ay, sí, sí, sí. O, ay, amiga, es que yo quiero un negro porque traigo ganas, ¿no? O sea, como si solo por eso fuera... Hay frases ultra racistas, ¿no? Voy a decir una y la voy a decir en inglés porque nace en inglés, ¿no? Once you go black, you never go back. Dejemos de exotizar a las personas. A mí personalmente las personas negras me atraen mucho. Y pues a mí todas. Yo no, pues es que yo puedo... Y como arabescas, la verdad, o sea, así como tipo egipcias, como del Medio Oriente, sí, amiga, a mí es lo mío. Las personas blancas no tienden a gustarme de usual. No, pero es que va en otro entramado, amiga. Claro. Porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es como enamorarte de una draga. ¿Por qué no me podré enamorar de una draga? Sí, es justamente de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué tanto este tipo de idealizaciones, de sexualizaciones, no tienen que ver con todo este bombardeo de información que nos dan, ¿no? O sea... pero este tipo de expresiones son súper racistas, ¿no? Como los negros huelen muy mal, sudan mucho, las personas blancas huelen rico. A ver, no. Las personas olemos a partir de lo que culturalmente comemos. Y voy a decir algo sin afán de ofender, pero ¿han estado en espacios donde hay personas francesas? Sí. El olor es súper penetrante y no tiene que ver con que los franceses huelan feo, tienen que ver con sus altos consumos de vino, sus altos consumos de quesos. Pero también, amiga, de la higiene cultural a la que están asociados. Los mexicanos seguro olemos a gorrita de chicharrón y a taco de pastor, güey. O sea, estoy segura de que yo huelo a enchilada. Por supuesto, delicioso. Enchilada y chasca es lo que yo he de Para oler. quien no sabe qué es chasca, son esquites. Ay, sí. Personas raras del resto de la República, chascas. No, al contrario, son esquites. Les llamamos chasca. Ay, sí. Es que tú eres de Ciudad de México, pues pero los aguascalentenses les llamamos son los raritos. Raritos, pero simpáticos. Ay, sí. Algunos, amiga, como todo, sí, claro. ya sabemos. Sí, pero esto tiene que ver con una condición racial, ¿no? De los olores, tiene que ver con una cuestión racista de asociación de lo bueno con lo blanco y lo malo con lo que es moreno, negro, asiático, etcétera, ¿no? Ay, sí, yo les voy a contar esa anécdota. Yo sí fui a París
y me trepé al metro. El metro estaba súper sucio, los boletitos en el piso y la plancha, como la plancha ahí donde está la Torre Eiffel, les juro de verdad que olía como el andador de la feria de J. Pani a las 5 de la mañana. ¿Como a pis? Sí, apestaba a orines. Sí. Y esa fue mi experiencia. Y en el metro también apestaba, o sea, olía muy mal. Y no precisamente porque sean personas negras, o sea, había de todo. Había hombres guapos, blancos, franceses, pero que olían mal, olían a sudor. Uy, si les contara de mis maestros de francés. Ajá, entonces es como, ay, sí, siempre colocamos, ay, Francia, ay, los europeos, ay, sí, lo mejor. Es como, no, güey, no siempre es lo mejor, tiene que ver, como decías, con tu cultura, con tus hábitos, con un montón de cosas. Sí, me imaginé oliendo a enchiladita. Pero sí, ustedes cuando, ay, es que soy francesa, también apestas como en el metro de Ciudad de México, o sea, perdóname. Que el metro de Ciudad de México no huele tan mal, ¿eh? No, la neta. Solo en algunas estaciones y a ciertas horas, que es pues ya natural. Cuando una viene de la trabajación, Sí. pues ya sudó, ya le chilló la ardilla es como en uno el camión lleno de adolescentes, ahorita, o sea, con oliendo este hormona. calor, unos jugos ahí muy deseosos. concentrados. Si yo les digo a mis alumnos, huele a humanidad, ¿no? Como cuando entro al salón, ¿qué está pasando? Humanidad. Sí. La humanidad huele. Con estos calores más. Pero tendemos a generar estas hipersexualizaciones, asexualizaciones, y se asocia al fenotipo, ¿no? O sea, Sí, a la porque, raza, sí. al fenotipo de las personas. Yo tengo, ya voy a sacar aquí mis trapitos familiares. Pues ni modo, lo siento. Fíjate que yo tengo algunos familiares que tienden a hacer comentarios muy negativos hacia las personas negras, siendo que tienen familiares negros, ¿no? Pero bueno, hablamos de esta también doble moral, en este doble verbo, ¿no? Que se nos dice. Y llamémoslo como es, racismo. Sí, claro, racismo, porque esta persona decía que las mujeres negras, y se expresaba muy mal de las personas negras, ¿no? Pero por allá detrás con los hombres, porque este era un hombre, es un hombre ya mayorcito, que no voy a decir de qué línea familiar es, ni nada, pero hablaba que se había acostado o se había tenido un encuentro sexual con una mujer negra súper buenota y súper acá exuberante. Entonces, por un lado teníamos discursos de discriminación y racistas, y por el otro estabas diciendo que sí habías tenido un vínculo sexual con una mujer negra. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? La hipersexualización de las personas negras, tanto de hombres como de mujeres, porque también nosotras, o sea, yo he escuchado muchísimas conocidas que hablan de los negros porque precisamente tienen un tremendo nepe. No nos censures, YouTube. No censures. O sea, y lo dicen muy abiertamente, y como una también cae como, ay, sí, ¿verdad? ¿Qué se sentirá? Y es como, no, güey, o sea, es una persona, tiene sentimientos, o sea, qué bueno que el cuerpo hay mucho más allá de alrededor del órgano seguramente sexual. te va a doler cañón, o sea, porque pues sí, aceptémoslo, un nepe muy grande tiende también a lastimar. Entonces, pues estos como discursos que se repiten, que ni siquiera se hacen conscientes, ¿no? Y en los hombres es eso, en las mujeres también. Estos videos en donde aparecen las mujeres moviendo el culillo. Y que, por ejemplo, en muchas culturas africanas son bailes tradicionales que no están sexualizados, ¿no? O sea, no tienen que ver más por religiones. El twerking, que se hace en muchos lugares, como en Nigeria y en otros lugares, no tiene nada que ver con el sexo. No. Tiene que ver con sus propios rituales y mecanismos de socialización. Más allá del sexo, ¿no? Como sí, no todo tiene que ser, no todo tiene que ser
para aprenderte, Sí. para aprenderte, Ramiro. No. No todo gira alrededor de ti, Juan Luis. Sí. O sea, Y tenemos la contraparte. Por un lado, Sí. que ya tenemos las personas negras con tremendo acá. Y E hipersexualizadas. Hipersexualizadas, y a las que se les ponen un papel de asexuales, como es el caso de las personas asiáticas, sobre todo hombres, y las personas indígenas. Porque en ¿quién no ha escuchado que los asiáticos, hombres, pues tienen el nepe muy Pequeño. muy diminuto? Es como, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿quién lo dijo? ¿Por qué? si no O sea, existen las razas y no existen las características generales de las razas, pues, o sea, no todas las personas negras tendrán el nepe Exacto. grande y no todas las personas con fenotipos asiáticos tendrán el nepe pequeño, ¿no? Y no todas eran pequeñitos, no, hay unos asiáticos bastante guapetones. Hay Los un- coreanos, estoy enamorada de un coreano. ¡Tras! No recuerdo su nombre, pero es de Tren a Busan. Es que Sálvame de los zombies, por favor. siento que un poco las personas asiáticas no me atraen porque como culturalmente tienden a no usar barba los hombres. Ay, a mí es que los sí me hombres gustan barbados me encantan. Y a mí lampiños me gustan. Me encanta. A mí denme barba. No, Ahí. no. Si no tiene pelo en la cara, no me lo, bueno, a menos que sea una niña, claro, ¿no? Bueno, no una niña infantil, una chica guapa que pueda ejercer consenso, ¿no? A menos que sea una mujer. Bueno, que también ¿Con podría quién me tener vincularé? pelito. No, pero las mujeres me gustan Lampiñas. lampiñas, no, de su cara, pues, Ajá, ¿no? sí, O sea, sí. si quiere tener vello en cualquier parte de su cuerpo, es deseo de cada quien. La cuerpa y lo que deseen es asunto de quien posee la cuerpa, de quien es Y dueña de esa acuérdense cuerpa. siempre con consenso. Con siempre consenso. con consenso. Sí, pero eso, como que los hombres me atraen más barbados, ¿no? Entonces Sí. los asiáticos tienden a no ser barbados, ¿no? A mí me gustan lampiñitos. Sí. Lampiñitos. Pero creo que, bueno, eso tiene también un trasfondo colonial y racista, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando las personas europeas que viven en un territorio frío, porque está al norte global, Sí, llegan claro. al África, que está por Muy debajo caliente. de la línea del Ecuador y es muy caliente, muy húmeda por ciertas zonas, porque sabemos que el continente africano es uno de los más ricos en términos naturales. No son recursos naturales, señores, para su explotación y extracción. No lo son John Smith, son recursos que son naturales y que tienen un valor intrínseco en sí mismo, ¿eh? Ahí te encargo. Sí. Pero bueno, Eso después ya de mi será para regaño al otro John tema. Smith, porque a la explotación africana no llegan los Ramiros. Cuando llegan al África subecuatorial, ¿no? Una de las cosas que encuentran son a las personas semidesnudas porque viven en un clima caliente. Entonces las secuestran, las llevan a América y dicen, no, pues es que estaban desnudas porque son hipersexuales, ¿no? Y ahí vienen las violaciones masivas que justifican el dominio. No solo, acuérdense de que Rita Segato habla de que las violaciones hacia los cuerpos de las mujeres o la guerra que se imprime sobre el cuerpo de las mujeres no solo es un mensaje sobre el dominio hacia la mujer, o sea, no es un mensaje de quien está violentando hacia el cuerpo de la mujer, es también hacia el par de la mujer, hacia el hombre de su raza y de su pueblo, ¿no? Es como, te estoy dominando a ti y a tu mujer, ¿no? Como así, tiene un trasfondo muy racista de dominio y de control. Entonces, esta hipersexualización no es gratuita, ¿no? O sea, no está ahí para tu entretenimiento. Es un ejercicio puro de control y de dominio, y está súper cañón, porque otra vez se sienta las bases sobre algo que no existe. Así como juzgamos las guerras religiosas y decimos, ¿por qué se matan por una figura que no es material? ¿Por qué tenemos dominios sobre una figura que otra vez no es real? ¿No? Está súper cañón. Y fíjense, dentro de este grupo de modernidad, colonialidad, que trabajan estos autores latinoamericanos que les mencionábamos, Enrique Dussel, Miñolo, Maldonado, Quijano,
pues tenemos por supuesto también las réplicas de feministas importantísimas como la de María Lugones, y María Lugones, en la inspiración de un texto de una historiadora nigeriana extraordinaria que se llama Oyeronke Oyegumi, habla como los yorubas antes de la colonia no tenían el sistema del género como un sistema de control, ¿no? Incluso, por ejemplo, habla de que cuando llegan los europeos a Nigeria y encuentran a los yorubas, tienden a traducir y a historiar a todos los reyes yorubas como masculinos. ¿Por qué? Porque no entienden los nombres yorubas. Y entonces asumen que todos los reyes son hombres y no mujeres, ¿no? Entonces, cuando Lugones lee a Oyeronke Oyegumi, se da cuenta de que efectivamente el género se vuelve un sistema también de control y se instaura en las colonias en el territorio que hoy conocemos como América, que se denomina Abya Yala, ¿no? Es decir, que los grupos indígenas, y esto es algo que han cuestionado otras teóricas como Lorena Cafnal, pues que acá tampoco los grupos indígenas tenían esa tajante división entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que el género fue una cosa que se impuso por los europeos con la colonialidad, y entonces en este como pacto patriarcal que se funda entre colonizador y colonizado, pues los hombres indígenas, para no perder tanto control, también dominan a las mujeres, ¿no? Sí, porque también está en las culturas indígenas hay antecedentes de que también existían estas personas intersexuales. Ajá. Y eran sumamente respetadas y eran consideradas todavía más sabias porque tenían esta parte masculina y esta parte femenina, y entonces eso les permitía ver las cosas de diferente manera. Pero pues sí, nos dicen que ahorita se quiere hacer la conversión y que bla, 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 pero cuando es algo que ya existía desde hace muchos años y que estaban en diferentes culturas y de diferentes maneras. No es como que salió de la nada, es también lo que tú estás ahorita mencionando. Y es que siento yo un poco que el problema con la imposición del género también como parte de la colonización es súper peligrosa porque, por ejemplo, en el caso específico de países africanos, o sea, aún tenemos, de los 55 países en África, aún persisten casi 11 países donde hay pues una fuerte violencia hacia las mujeres, donde la violencia es, por supuesto, de carácter sexual, sí, pero además también hay una violencia hacia las orientaciones sexuales, ¿no? O sea, hacia las expresiones sexoafectivas. Y, por ejemplo, en Nigeria aún es ilegal la homosexualidad, ¿no? Entonces, el problema no es que se instaure un sistema de género y un sistema de razas. El problema es que persisten y dominan y discriminan a las personas, ¿no? Se discrimina a las mujeres, se discrimina a las personas homosexuales, y hay países en África donde la homosexualidad no solo es ilegal, sino que es ilegal so pena de muerte. Se les mata. Pues acaba de haber una noticia en el... que fue en un mundial o algo así, que fue en Dubái, me parece, que detuvieron a y me parece que fue un mexicano homosexual, le hicieron como una redada en una de estas aplicaciones de citas, pues ahí... le pusieron un 4, como decimos los mexicanos. No lo pusieron en 4, le pusieron un... Bueno, no ¡ay, qué terrible! Yo iba por 4 y me pusieron un 4. Yo quería que me pusieran en 4 y no, me pusieron el 4. Sí. Entonces sí, lo detuvieron y fue todo un rollo para que lo liberaran. Pero... Y pues esto es súper problemático, ¿no? Como siento que la cuestión del género, de las orientaciones, pues ha tenido como mucho impacto desde esta perspectiva europea que impuso la binariedad, la heterosexualidad impuesta, etcétera, ¿no? Yo les quiero recomendar a una extraordinaria artista que se llama Zanele Muholi, que es sudafricana. Ella tiene una serie de retratos que se llama Faces, y que retrata a personas africanas, sudafricanas, queers. Pero luego tiene una serie de autorretratos así preciosísima que se llama Sumnyaya Ngonyama, perdón, pero es que luego el suajili tiene como estas
mezclas con las Ns y las Gs, o también el yoruba, y está difícil de pronunciar. Sí, que nos digan cómo se pronuncia. Sí, pero tiene esta serie de autorretratos donde ella extrapola la negritud, ¿no? O sea, como que están en blanco y negro, pero ella lleva la negritud como a una fuerza como una presencia súper fuerte, para que justo como que haya una reconfiguración en la narrativa, ¿no? Claro. Y el asunto con las personas, siento yo que luego cuando establecen estas identidades raciales es que se vuelve problemático, ¿no? Por ejemplo, léanse por favor a Gloria Anzaldúa, extraordinaria feminista chicana, pero justo ella habla de eso, ¿no? Como una persona que genera una identidad racial puede vivir como en esta frontera, como las personas chicanas. Sí. Están en Estados Unidos, no son americanos, vienen a México, no son mexicanos. Están en una especie de liminalidad identitaria que hoy por hoy ya está súper reivindicada. Es más, incluso el 5 de mayo, por ejemplo, en ciertas zonas en Estados Unidos, no solo se celebra la batalla de Puebla, que no sé por qué los gringos tienden a superidealizar esa fecha, más que los mexicanos, pero sí se ha utilizado, por ejemplo, como el Día del Orgullo Chicano, ¿no? O sea, pensar en estas figuras identitarias raciales que son liminales, que están en el centro, que están mezcladas, y me parece que es extraordinario porque reconfiguran este imaginario social, ¿no? Por ejemplo. Claramente. Y les vamos a pasar también, yo tengo por ahí también algunas autoras que me parece importante que las lean, que sepan, que lean a mujeres que han sido realmente racializadas, y que, porque muchas veces hay muchas blanquitas que se quieren colgar del tema racial, y pues no, hay que darles ese espacio a estas autoras que realmente lo han vivido en carne propia, y les vamos a pasar recomendaciones al final del episodio. Ahí nuestro equipo de producción les va a poner las sugerencias de lecturas para que le echen un ojito, porque vale la pena leerlas. Te abre el panorama a muchas cosas, te rompe la burbujita en la que estás, si nunca has sido discriminada o racializada, te abre como esa ventana que veas de qué manera lo viven, lo sufren, ¿no? Entonces, porque pensemos, por ejemplo, en los idearios que se construyen, ¿no? En este grupo, por ejemplo, yo sé de conocimiento directo que personas del norte global, como de Países Bajos, por ejemplo, de Dinamarca o de Alemania, luego vienen a América Latina buscando a mujeres, porque justo como las mujeres europeas del norte global tienden a comulgar mucho con la figura del feminismo o de los feminismos blancos, pues cuestionan estas dinámicas de familia tradicional que coloca el trabajo del hogar no remunerado sobre ellas, ¿no? Y entonces los hombres heterosexuales de países del norte global vienen a América Latina buscando mujeres o esposas que se conviertan en esta figura sumisa, que sí atiende la casa, que sí atiende el hogar, que sí atiende los hijos, que no se desarrolla en su propia personalidad, porque pues se ganó el premio con el príncipe europeo. No, y además estás con la mujer exotizada, ¿no? Exotizada, claro. Porque pues estás con la colombiana culona, con la mexicana buenota o sabrosona, ajá, entonces, que tenemos candela en la sangre. Sí. Y pues eso. Pero pues sí, se vuelve el consumismo de los cuerpos. De los cuerpos. Pero solo como eso, como un consumo. Ahora ya vemos más parejas interraciales y demás, pero pues sí, se sigue dando, ¿no? Es así que en Tailandia es uno de los principales destinos turísticos sexuales, ¿no? De turismo sexual. Sí, pues tenemos por supuesto a este teórico que se llama Akile Mbembe, y él, por ejemplo, en esta crítica de la razón negra,
pues nos habla justo de la raza como un dispositivo de fantasía sexual, ¿no? Así es. Y cómo se vincula a este deseo colonial, a la fantasía de la posesión sobre el cuerpo del otro, ¿no? Sí. Y la feminista musulmana Sara Ahmed, por ejemplo, habla de esta famosa política de las emociones y del deseo racializado, ¿no? O sea, pensar en las mujeres musulmanas como mujeres sumisas, o pensar que como que no se pueden defender por ellas mismas y hay que tomar en nuestra voz sus derechos y sus liberaciones. Y pues Sara Ahmed, por ejemplo, nos dice que las emociones nunca van a ser privadas, ¿no? O sea, si bien se sienten en el cuerpo de manera, y no podemos sentir más allá de nuestro cuerpo, pues las emociones se vuelven una circulación social, ¿no? Como una circulación que va a producir sujetos, que va a producir subjetividades y que va a establecer estas relaciones del poder. Pero esas relaciones de poder nos llevan a una racialización del deseo sexual, por supuesto, que ya los habíamos dicho, nepes grandes, nepes pequeños, asexualizaciones, hipersexualizaciones, y pues ese tipo de formaciones nos llevan a la organización de los cuerpos jerárquicamente, desde el afecto también, ¿no? Estos europeos del norte global que vienen a casarse con latinas porque las latinas sí cocinan su comida casera. Y les lavan la ropa y les planchan. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues yo no me quiero casar con ningún europeo que piense que le voy a planchar porque no plancho ni mi ropa. Así que no me llamen nunca. Y bueno, pues ya, para finalizar con broche de oro y cómo se va a desmontar esto de las razas, este mito de las razas, pues fíjate que en el 2000 se realizó un estudio que se llamó el Proyecto del Genoma Humano y participaron países como Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania y Francia. ¿Y qué creen que arrojó este estudio? Pues que somos 99.9% iguales. O sea, no hay una raza pura, somos una mezcolanza ahí bastante... Les encargo. Bastante... Que lo anoten. Interesante. Y se lo graben. O sea, ese 0.1% que resta es con el que se ha construido toda esta estructura de razas, de discriminación, de violencia, dominio, o sea, de opresión, de apropiación de tierras y demás, y de cuerpos, ya lo vimos. O sea, con ese solamente 0.1%, háganme el favor. O sea, no hay una sola especie, no somos la misma y que va variando conforme es la geografía, conforme vamos evolucionando al medio ambiente también, o sea, son un montón de cosas. O sea, no somos la misma especie, no vengan no crean esos cuentos porque ya está comprobado científicamente. Y además a esto les quiero comentar y presentar, porque también en el 2020, pues resulta que la bióloga, Sí, o sea, la doctora Cristina Valdiosera, que es mexicana, es una bióloga mexicana orgullosamente, es una fregonería esa doctora. Ella, pues, empezó a estudiar el ADN a través de fósiles y de huesos que encontró de esta investigación que hizo a través de Europa, Asia y América. Y resulta ser que, pues, ella demostró que, pues, las poblaciones humanas han estado en constante movimiento y una mezcla de hace más de 100,000 años. O sea, siempre, o sea, hemos estado en movimiento y nos hemos estado mezclando con unos entre otros y demás, porque ya se sabe que antes, pues los encuentros sexuales eran en grupo, comunitarios, era en colectivo. Y la crianza también era colectiva, nada de que pues este es mi hijo y yo le educo y tú cállate. No, aquí sí tú puedes educarle también, o sea, era grupal, ¿no? Y pues esta mujer mexicana, esta doctora, demostró eso con estas
muestras genéticas de ADN en estos huesos. Y resulta que en el 2024 también pues ganó un fondo bastante jugoso que va a durar una investigación 5 años. Va a durar 5 años para desentramar 500 años del mestizaje en México. ¿Cómo la ven? Ahí va a sacar más información. Entonces, como del proceso genético que sí se da. Sí. O sea, ella va a hacer toda esta investigación del ADN y del mestizaje, pero de 500 años. Y esta investigación le va a llevar 5 años. Y pues le dieron el apoyo, afortunadamente. El apoyo, el fondo económico, pues se lo dieron. Y ahorita me parece que está ella en España, pero pues ahí se la pasa viajando, ¿no? Entonces, véanla, también tiene un documental, me parece que está en el canal de la UNAM, en YouTube, y habla precisamente de estos hallazgos. Se los recomendamos porque pues va precisamente de la mano de este tema, ¿no? Que son las razas, el mito de las razas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cómo ves, amiga? Su superioridad acaba de hacer ¡puf! Y esta sí es ciencia. La otra era pseudociencia. No tenían ni las pruebas biológicas ni nada. Todo fue fulano era botánico. El fulano era botánico. Se puso a clasificar personas. Mira, como especies. Me gustan las plantas, pero clasifico los quesos, porque seguro he de ser bien listo también en eso. Ajá. Así pues, de absurdo, así de absurdo. ¿Les pareció ridícula la idea del queso? Pero pues no les pareció ridícula la idea de clasificar humanos, ¿no? Así es. En fin, ¿verdad? Entonces, pues esto ha desmontado el mito, así se desmonta este mito de las razas. No existen... Oye, somos como los Mythbusters. Perdona, así me sentí. ¿Por qué? Cazando mitos y desmitificándolos. Sí. Pues sí. Pincel está aquí para decirles que ni en los perros hay razas, ¿no? Es que justo es una expresión súper racista, ¿no? Hasta en los perros hay razas. Sí, no. Porque yo soy más que tú. No. Nadie es más que nadie. No pisoteemos a nadie. Respetémonos, por favor. Pero pues así es. No hay razas. Si alguien viene y te hace sentir mal, pues chútate nuestro podcast para que veas que no hay por qué sentirse menos que los blanquitos. O cuestiona tu propio deseo de la blanquitud. Cuestiónate por qué tu vulva pigmentada te cuesta. Te da seguridad o inseguridad. Te cuesta verla incluso, o sea, ya lo decíamos anteriormente en los episodios, ¿no? O sea, revísate, ve tu cuerpo. Y eso, ¿no? Que es un entramado de de linajes, de otras personas, de otras culturas, que somos una mezcla. Y pues bueno, el genoma no miente, amiga. No hay manera de que nos mienta. Entonces, pues con esto cerramos porque no hay razas, sino tránsitos. No hay purezas, sino hay mezclas. Y pues nos movimos y nos seguimos moviendo y nos seguimos mezclando y nos seguimos reinventando. Y pues lo demás que fue un invento y ya es hora de contarnos otras historias, ¿no? Historias que sean reales, historias que tengan otras posibilidades. Y que reivindiquen, ¿no? Que reivindiquen el lugar, el derecho a la existencia de todos los seres humanos, independientemente de su color de piel, de su fenotipo, de su altura, de su origen, de la clase social, que además no eligió en cuál clase social nacer. Entonces eso, ¿no? Invitamos como a una profunda reflexión de nuestros deseos y de nuestros intereses o de las cosas que valoramos o no en torno al color de la piel. Pero reivindicamos el derecho de todas las personas a existir sin importar su origen cultural, su fenotipo y sus deseos, su color de piel. Que cada deseo sea una posibilidad y eso, ¿no? Que se apropien de sus raíces, de su corporalidad, de su color, de sus gustos. Con mucha reivindicación, con mucho orgullo. Y cuestionen desde dónde vienen estos discursos de odio, de discriminación, de racismo.
si tienen realmente fundamentos, que ya aquí lo desentramamos, no lo hay. Científicamente no existe, es solo un constructo social que unos cuantos han utilizado para someternos. Y nadie nace con odio, amigas, amigos, se aprende, ¿no? Entonces... Y nadie es pobre porque quiere, tampoco. Exacto. Y pues bueno, les invitamos a que nos veamos y nos escuchemos en el próximo episodio, por supuesto. Ya saben, seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, por YouTube, supuesto TikTok. Y estamos en todas como Erotopías Oficial. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, o si nos quieren ir escuchando en su auta, pues nos pueden escuchar desde Spotify. Y por supuesto, suscríbanse, denle like, apriétenle a la campanita de notificaciones para que les avise que todos los martes estrenamos a las 7 de la tarde. Y pues... nos vemos y escuchamos. Y difundan, por favor, si les gusta, compartan con sus amigas. Sí, amigos, tráiganse una comadre al siguiente episodio, y luego al siguiente episodio otra comadre, y así sucesivamente hasta que seamos 10K, 50K, 100K, y seamos, por supuesto, sus tías las incómodas que les invitan a cuestionarse.